Y bueno, muchachos, todo listo para un nuevo video que yo considero va a quedar bastante interesante. Hemos estado haciendo contenido bastante chévere últimamente y lo de hoy va a estar maravilloso. Mucha atención porque sobre el final del video vamos a ver a Chonta Jordi, que bueno, estaba haciendo un poco el ridículo ahí con el tema de la vacía, de que no sé qué, que él comparándolo con el tema de la fábrica del Real Madrid. Ha hecho un ridículo bastante importante allí porque Tomás Roncero, mira que hay que estar bien jodido para que un tipo como Roncero te ponga en su sitio, ¿no? Y creo que es lo que ha sucedido y creo que lo vamos a entender a la perfección. Así que bueno, vamos a prestarle bastante atención, muchachos, para que podamos tener todo esto en cuenta. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque se viene interesante y lo vamos a descubrir juntos, pero ya. Y muchachos, para empezar quería darles esto, es una entrevista que ha hecho Toni Kroos, que bueno, pues básicamente ha habido algo ahí que ha comentado y como está en alemán y no entiendo ni papa, lo han traducido aquí, se los voy a leer rápidamente. Vini ya es una leyenda del Real Madrid, no sería la forma correcta que terminara esta historia, el club no querrá perderlo por nada y no creo que él quiera ser empujado hacia la salida tampoco. Así que detrás de escena estoy seguro de que están teniendo lugar algunas conversaciones difíciles, deberían estar intentando convencerlo de que se quede, no presionándolo. Los jugadores responden mucho mejor cuando se sienten valorados, los contratos van y vienen, pero las relaciones importan. Si ambas partes quieren lo mismo, encontrarán una solución. Para mí, un jugador de su calidad debería seguir siendo una de las caras del club durante muchísimos años más. Y mira, esto no lo está diciendo cualquier persona random en Twitter, lo está diciendo alguien que en este caso para mí está muy acreditado. Hemos hablado muchas veces que Toni Kroos es un tipo muy inteligente y que habla muy bien, pues básicamente de todo tipo de cosas, ¿no? Es una persona que es sensata y dice las cosas tal y como son. Su opinión podrá tener mucha más o menos razón, pero si algo hemos dicho es que es una persona bastante sensata y me parece muy interesante esto que les voy a mostrar ahora. Y bueno, ¿de qué se trata? Aquí, pues básicamente Vinicius con la selección de Brasil le colocaba a Toni Kroos el mejor. Y también, pues bueno, estaba aquí, dice, después del PSG ganar la Champions, le comentaba esto al París, ¿no? Me alegra ver que todavía se trata de ser un equipo y un gran entrenador. Felicidades. Es evidente que a Kroos le agrada mucho Vinicius. En general, le parece bueno, la opinión que acaba de dar creo que nos da una idea de todo esto, ¿no? Y no le gusta tanto el tema de Kylian Mbappé porque este tipo de comentarios casi siempre van en una línea y son fáciles de interpretar, ¿no? A lo mejor nos estamos haciendo películas probablemente porque puede pasar, pero también es llamativo que pase todo esto y qué casualidad que el año en el que viene Kylian Mbappé, en el que Kroos dijo, mira, esto como que se va a complicar, me desprendo, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante para que tengamos una idea de cómo está la cosa por ahí dentro y lo que haya tenido que ver Toni Kroos. Y bueno, en las últimas horas volvió a salir que ya Vini tiene un acuerdo con el Arsenal en el caso de que se pueda firmar algún traspaso. Bueno, al términos personales, es decir, que ya Vinicius sabría más o menos lo que está dispuesto a ofrecer el Arsenal y en ese sentido, pues, muy fácil, ¿no? Y aquí esto lo coloca alguien que se hace llamar otro culé mexicano para tener en cuenta porque dice esto. Igual es fácil de entender a Vinicius. Te matas por el Madrid y traen a un capricho francés ganando más de 3 veces. Ganando más de 3 veces más veces que tú, haciendo de figura el equipo. Ahí se confundió un poco en la escritura. Dice, un sector de tu afición te putea cada fin de semana. Tu presidente no te quiere renovar con lo que pides. Que en esto, bueno, yo estoy de acuerdo en algunas cosas con el club. Si ven que es exagerado y que esto puede generar ciertas cosas, lo puedo entender, pero no puedo entender que lo hayan hecho con Mbappé. Eso, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Te traen un técnico que te llamó mentiroso hace unos meses por el episodio de racismo en el Real Madrid-Benfica. Tu club y afición se mueren por fichar al cabrón que te robó el Balón de Oro. Yo te entiendo, Vini, sal de ese club que no te respeta ni te aprecia y sé feliz. Me llama mucho la atención definitivamente que de verdad, mira, lo que hay algo que siempre hemos dicho y creo que tiene todo el sentido del mundo y es que tanto culés como madridistas tenemos las ganas de que al otro bando las cosas le salgan lo peor posible. Siempre estamos deseando, hablando deportivamente, ¿no? Deportivamente hablando, siempre deseamos que le vaya lo peor posible. Y me llama mucho la atención y es algo que vengo meses diciéndole, cómo los culés, incluso algunos se atreven a decir, ¿por qué no fichamos a Vinicius? Sería una gran incorporación. Cosas que no vemos con Mbappé. O sea, ¿por qué los culés interesados, que yo esto lo sobreentiendo, interesados en que al Madrid le vaya mal, están deseando que Vinicius salga del Madrid y que Mbappé se quede 10 años en el Madrid? No les llama la atención eso, pero bueno, es para hacer muchas más reflexiones al respecto de todo esto.
Porque de verdad, muchachos, esto para mí es una de las cosas más llamativas que he visto en mucho tiempo. Siempre lo hemos dicho. Por ejemplo, veamos el caso del Atlético de Madrid. Nosotros nos reímos del Cholo, criticamos al Cholo, pero yo siempre he pensado una cosa. Para los intereses del Real Madrid, lo mejor que le puede pasar al Madrid es que el Cholo siga siendo el técnico del Atlético de Madrid. Yo no voy a salir a pedir la dimisión del Cholo Simeone porque considero que este es un club que ha crecido a nivel económico, a nivel en varios sentidos y todas las cosas que donde le pongan un entrenador serio con capacidad de ir al frente y decir, mira, vamos a romperla. Este es un equipo que te puede estar complicando la vida, sobre todo en el día a día de la liga. Ya tienes un rival fuerte y que además también tiene cuenta con los árbitros. Imagínate tener un rival como el Atlético de Madrid que de verdad vaya por la liga, ¿no? Eso son cosas que yo siempre he dicho. Nosotros siempre vamos a desear que deportivamente le vaya peor a los demás equipos y eso es algo que hay que tener en cuenta. Aquí está el tweet del que les hacía referencia en el que, bueno, vamos a ver a J. Jordi haciendo el ridículo. Esto pasó ayer sí, prácticamente ayer a las 7:54 de la mañana. Y Chonta Jordi decía esto. Un club tiene la cantera para ganarse estetes, tripletes, dobletes. Otro para vender, ganar dinero y luego gastárselo en Mastantuonos, Hendrix, que lo puso con H, Tchouaménis, etcétera. Qué bonito es ser del Barça. Esto de colocar los nombres mal escritos, me imagino que es para intentar ofender, intentar meter un poco de mierda. En fin, los valores que esta institución nos puede hacer todo esto, ¿no? Bueno, por cierto, un punto muy importante de todo esto es que los culés hablan de la cantera de no sé qué. Curiosamente, solo un futbolista, bueno, dos con Dani Olmo también, destacó en el equipo campeón del mundo. Los demás ni estaban y los demás que estaban ni siquiera se les esperaba, ¿no? Para que tengan una idea, los superestrellas y ninguno ha estado ni cerca de oler la Champions, que son los dos torneos más importantes y prestigiosos del fútbol. Vamos a darle un poquito atrás porque, bueno, Roncero le ha respondido para mí de una manera absolutamente brillante. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, aunque Roncero siempre me parece un poco un tipejo en muchas cosas y creo que le hace bastante daño tener gente así en el Madrid. Dani Carvajal y Nacho Fernández tienen cada uno más Champions que tu Barça en tus sufridos 120 años de historia. Y nuestro Lucas Vázquez, las mismas. Y nuestro José Lu Mato y Fran García, una más que Lamine, Gavi y compañía. Yo que tú lo dejaría para no hacer más el ridiculé. Es un tema muy importante tener en cuenta porque, muchachos, hay que saber que realmente ellos hablan del tema de la cantera, de la cartera. Y repito, si el Barça tuviera dinero, ¿cuántos de estos futbolistas a día de hoy realmente estuvieran jugando en el Barça? No, si no, recuerden el equipo de la MSN, más o menos que el Barça tenía dinero, estaba vuelto loco con las 3 Champions del Madrid, con las Champions del Madrid, toda la cosa, y bueno, eso generó ese impacto a nivel económico y ese gasto que a la postre les terminó pues, costando mucho dinero, ¿no? Eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. Lo están haciendo, les han salido algunos buenos porque definitivamente no tienen dinero, pero el Barça, este es un cuento absoluto y bueno, ahí está como la cantera del Madrid también le ha respondido a nivel deportivo y si no, ahí está lo que les está mostrando el señor Tomás Roncero, que repito, no es santo de mi devoción, pero me parece que ha estado brillante. Así que bueno, sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre habla Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.